Saludo en el nombre del Señor. Amén. Para todos y cada uno de ustedes. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1 y el verso número 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oremos. Señor Jesús, exaltamos y glorificamos tu nombre. Aquí estamos delante de ti en esta hora, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor, que sea tu bendición en nuestra vida, guiándonos. Inspíranos la palabra en esta hora, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, pónganse cómodos, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, dice esta carta del apóstol Pedro, la segunda carta que el apóstol Pedro escribió, por lo menos que conozcamos. Porque es posible que los apóstoles hayan escrito muchas más cosas, pero solamente conocemos estas, y las que tenemos son suficientes para entender y conocer el plan de salvación de nuestro Dios. Amén. Existen otra cantidad de escritos, de libros. La misma Biblia habla de otros escritos, que habla del libro de Enoc, habla de las crónicas de los reyes, ¿cierto? Habla de una tercera carta que se escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Es posible que la haya escrito antes de estas que conocemos. O sea, la Biblia habla de otros escritos. Y se conocen muchos libros apócrifos, o sea, no considerados inspirados por el Espíritu Santo, por su mismo contenido, ¿cierto? Por su mismo contenido. Entonces es posible que muchos de ellos hayan escrito, gracias, algunas otras cosas, pero esta es la segunda carta que conocemos del apóstol Pedro, bendito el nombre del Señor Jesús. Y es una carta que escribe, al parecer, a toda la iglesia, pero él dice que en especial a todos los que han alcanzado una fe, pero no cualquier fe. Dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro se compara entonces con todos esos hermanos y habla de la fe que hay en él, y está dando a entender que él tiene una fe preciosa. Y por eso escribe, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Imagínense, es un nivel de fe increíble. Y sobre todo cuando hablamos del apóstol Pedro, que fue una persona con tantos altibajos, ¿cierto? Una persona muy extrovertida, ¿cierto? Que en cierta forma se dejaba llevar por sus emociones, ¿cierto? Por lo que estaba sintiendo, por las circunstancias. Uno ve a Pedro en diferentes circunstancias, aunque Pedro fue uno de los hombres que estuvo más cerca del Señor Jesús. Amén. Estaba entre los 3 hombres más cercanos al Señor Jesucristo. Y entonces podemos decir que Pedro vio, oyó, experimentó cosas que otros hombres en el mundo no lo han hecho. Bendito el nombre del Señor Jesús. Siempre que el Señor iba a hacer algo extraordinario, lo llamaba a él. Amén. Con Jacobo y Juan. Y se transfiguró delante de ellos. Y cuando fue a resucitar, la hija de Jairo entró a una habitación solamente con ellos 3, y hubo muchas circunstancias en las que Pedro estuvo tan cerca del Señor, pero lo vemos también todo impulsivo, ¿cierto? Muchas veces agresivo, quiso
matar a uno de los soldados que estaban arrestando al Señor y, en fin, y muchos errores que quizás pudo haber cometido Pedro, porque es la semblanza del típico cristiano que tiene su vida espiritual muy fuerte, pero que también a veces su hombre interior le hace pasar malas jugadas, ¿cierto? Bendito el nombre de Jesús. Entonces vemos a Pedro allá escondido, muerto del miedo, con una puerta llena de trancas, porque pensaban que ya venían a arrestarlos también a ellos, ¿cierto? Un Pedro que huyó, negó al Señor y luego huyó y dejó al Señor ahí, digámoslo, entre comillas, abandonado o solo, ¿cierto? Pero luego vemos a Pedro allá en el aposento alto, lleno del poder del Espíritu Santo y predicando, ¿cierto? Ese temor y ese miedo de que venían ya también seguramente a hacer con ellos lo mismo que hicieron con el Señor. Ahora lo vemos allá en el aposento alto, lleno de valor, predicando y en algunas ocasiones los arrestaron y los azotaron y antes salían contentos. Así dice la Biblia, ¿cierto? Que salían gozosos porque habían participado del sufrimiento del Señor Jesús. Pero cuando hablamos, hermano, de lo que Pedro pudo haber experimentado y lo que Pedro pudo haber vivido, que lo llevó al hecho de hablar de una fe preciosa. Gloria al nombre de Jesús. Pedro no solamente vio y experimentó muchas cosas de las que Jesús hizo: sanar enfermos, levantar paralíticos, darle la vista a los ciegos, limpiar leprosos, resucitar muertos, que eso tuvo que haber sido algo muy impresionante, ¿no? Uno ver al Señor ahí haciendo esas cosas tan increíbles, tuvo que haber sido algo maravilloso. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero sobre todo, lo que más marcó a Pedro fue lo que oyó del Señor. Sus palabras, amén, su mensaje, su enseñanza, la manera como el Señor oraba, lo que predicaba. Pero digámoslo también así, lo que el Señor les prometió, que caminaron con el Señor un poco más de 3 años, amén, y el Señor les prometió cosas, amén, les dijo cosas que con el tiempo, porque cuando Pedro, hermano, escribe esta carta, han pasado un poco más de 30 años de la muerte del Señor. Entonces ya Pedro no es ese muchacho impulsivo, ya no es ese muchacho lleno de emociones que lo quiere solucionar todo con una espada, ¿cierto? Ya no es ese muchacho, hermano, que simplemente habla basado en las circunstancias. Señor, no, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y al rato estaba ahí negándolo. Ya no, ya han pasado más de 30 años. Ahora Pedro es un hombre, bueno, siempre fue un hombre de Dios, pero ahora es un hombre maduro, ¿cierto? Ya es un hombre asentado, es un hombre cuerdo. Ya es no solamente un apóstol, ahora es un pastor. Se cree que Pedro llegó a ser pastor en una iglesia en Babilonia. Leía por ahí en algún momento datos así como esos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Un hombre que vio cómo asesinaban a muchos cristianos, cómo le quitaban la vida a muchos de sus compañeros y a uno de sus mejores amigos, cuando lo mataron a Jacob, que lo mataron con una espada. Bendito el nombre del Señor. Ahora Pedro es un hombre asentado, es un hombre serio, es un hombre maduro, es un hombre lleno de conocimiento, pero que recuerda, hermano, con claridad las palabras del Señor Jesús. Y entonces ahora, basado en eso, Pedro comienza entonces a escribir esta segunda carta. Y él sabe que en todo lugar, en las iglesias, no todo el mundo tiene la misma fe. Y por eso escribe esta carta y dice: a los que habéis alcanzado por la justicia del Señor, o sea, por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Amén. Una fe igualmente preciosa.
¿Qué tan preciosa es tu fe? ¿Cómo llegó a ser la fe de Pedro? Porque vemos a Pedro en sus inicios como por sus impulsos le decía cosas al Señor, pero luego su fe le faltaba. Jesús venía caminando sobre el mar, era más de la medianoche, estaba oscuro, había, ¿cierto? Neblina, tenían miedo, estaban asustados, pero veían a alguien que venía caminando sobre el mar y todos pensaron que era un fantasma, ¿cierto? Y Pedro desde la barca empezó a mirar y se le pareció al Señor. Pero no sé si estaba seguro o no, porque él dijo, Señor, si eres tú. O sea, como que de una vez ya estaba dudando. No había salido de la barca, pero ya había como algo de duda. ¿Será o no será? Es como nosotros a veces que sucede algo y nosotros, ¿fue el Señor o qué pasó aquí? Y dudamos de que el Señor está con nosotros, de que el diablo no tiene parte con nosotros ni el mundo y que lo que nos sucede a nosotros es por el propósito de Dios, porque nosotros estamos en sus manos. Entonces Pedro lo mira ahí, dice, ¿será o no será? Y entonces lanzó la pregunta, Señor, si eres tú, manda entonces que yo vaya a ti. De alguna manera yo pienso que eso fue como un desafío, como si Pedro quisiera probar el poder de Dios. Imagínate uno probar al Señor, ¿cierto? Si eres tú, manda entonces que yo vaya a ti. Y escuchó la voz, ven acá entonces, ¿cierto? Y todos reconocieron que era la voz del Señor. Ahí tomó algo de valor y entonces se salió de la embarcación y comenzó, hermano, ¿qué ser humano ha caminado sobre el mar? Solo Pedro. Sobre el agua, solamente Pedro. Y fue caminando, ¿pero qué? Quitó la mirada del Señor. Y puso la mirada en la tormenta, puso la mirada en las nubes, en el mar embravecido, ¿cierto? Y comenzó, ¿qué? A hundirse. Pero mire, hermano, ¿qué sintió Pedro cuando el Señor, sálvame que perezco? ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. De poca fe. No le dijo que no tenía fe. Porque si no hubiera tenido fe, entonces no hubiera gritado, Señor, sálvame que perezco, en lo que yo hubiera ahogado. Pero algo había de fe ahí. No sabemos qué tanto. Pero el Señor más adelante les dice, si ustedes tuviesen fe como un granito de mostaza, así de pequeñito, ¿cierto? Había algo de fe ahí en el corazón de Pedro. Entonces, Pedro tenía algo en que trabajar. ¿En qué? En su fe. ¿Será que hay algo en tu vida espiritual en la que tienes que trabajar, mi amado hermano? Que tienes que fortalecer, que tienes que madurar, que tienes que hacer crecer. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Pedro estuvo ahí en muchas circunstancias, hermano. Ahora Pedro entonces comienza a hablarle a todos estos cristianos en toda época y en todo lugar. Y comienza a decir, todas las cosas, tanto las que pertenecen a la vida como las que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Pero a mí me llama la atención porque Pedro aquí está hablando de las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a la vida cotidiana. Lo que vemos, lo que experimentamos diario, lo que vivimos cada día, lo que es tangible, y seguramente habrán cosas que no son tangibles, que no se pueden palpar, pero que todos los días las experimentamos. Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, qué sé yo, todas las cosas que pertenecen a la vida, el alimento. Y Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida. Y dice, pero también las que pertenecen a la piedad. Cuando está hablando de la piedad, está hablando de la vida espiritual. Las cosas que pertenecen a la vida espiritual. El mundo, la gente en el mundo tiene las cosas de la vida, pero no tienen las cosas que pertenecen a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. Amén. Porque ellos no creen en ellas. Porque no las consideran porque el ser humano solamente quiere creer en lo que puede ver, en lo que puede tocar, en lo que puede palpar, en lo que puede experimentar, lo que puede
sentir, pero el ser humano no quiere creer en lo que no se ve. Y lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. Lo que no se ve es más glorioso que lo que se ve. Lo que no se ve es de más alto valor que lo que se ve. Eso fue lo que experimentó el salmista Asaf. Él comenzó a mirar fue lo que se veía, lo que tenían los ricos del mundo, lo que tenía la sociedad, lo que tenían las personas, pero se olvidó que él tenía algo que era de mucho más valor. Pero al final, cuando terminó toda la situación, entonces ya él recuerda que lo que tiene es más valioso y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada me importa aquí en la tierra. Entendió que las cosas de Dios, las cosas que no se ven, alabanzas al nombre de Jesús, son de un valor mucho más alto que las cosas que se ven. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, Pedro aquí está hablando de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven, de las cosas que pertenecen a la vida, a lo cotidiano, a lo que todo ser humano necesita, pero también está hablando de las cosas que pertenecen a la vida espiritual, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y está hablando y está diciendo que el Señor nos dio estas cosas, alabanzas a su nombre, para que por medio de ellas, y es aquí donde yo me quiero centrar, hermano, dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pedro seguramente escuchó al Señor muchas veces hablar y hacerles promesas. Y dentro de esas promesas estaba el hecho de estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni siquiera les está diciendo hasta el fin de tu vida, no, hasta el fin del mundo. Alabanzas al nombre de Jesús, porque está haciendo el Señor una promesa que iba a trascender más allá de lo que ellos mismos podían llegar a vivir, ¿cierto? Porque él tranquilamente podía haberles dicho: he aquí yo estoy con vosotros hasta que ustedes se mueran. O sea que el resto de las generaciones no estarían más. Porque miremos, hermano, que Pedro lo entendió muy claro, y cuando Pedro estaba en el aposento alto predicando, que le dijo a esa multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el poder o la promesa del Espíritu Santo. Les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos aquellos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro entendió que esa promesa de aquí yo estoy con vosotros era extensiva en el tiempo y en el espacio y en los lugares. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, ahora Pedro está hablando y está diciendo que todas esas cosas el Señor nos las ha dado a través de preciosas y grandísimas promesas. Y yo me pongo a pensar y me pregunto, ¿qué necesidad tenía Dios de prometernos nada? ¿Al son de qué el Señor nos prometió? ¿Cierto? Porque la mayoría de nosotros, cuando hacemos una promesa, muchas de nuestras promesas están condicionadas, ¿cierto? Usted le puede hacer una promesa a alguien, pero si la persona cumple algo o hace algo, usted le dice a un hijo: mira, si ganas el año, entonces te doy una cosa o la otra, o te llevo no sé a dónde. Entonces le hacemos una promesa a un hijo, pero esa promesa está condicionada a algo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Sin embargo, la Biblia también amarra todas las promesas de Dios a alguna condición. Amén. A alguna condición. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El Señor le prometió su presencia a Josué, pero le puso una condición: que se esforzara y fuera valiente. Amén. Que no tuviera miedo, que no desmayara. Y le dice: porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Toda promesa en la Biblia tiene alguna condición
Pero cuando hablamos, hermano, de que el hecho de Dios extender esas promesas, ¿qué necesidad tenía Dios de eso? ¿Será que Dios tenía alguna obligación con nosotros? ¿Será que nosotros tenemos algún derecho de exigirle a Dios algo? Nada. Porque la salvación, hermano, es solamente un regalo. ¿Y quién hizo aquí algo para merecer ese regalo? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer algo que proceda o provenga más bien de la mano de Dios? No hemos hecho absolutamente nada. Antes, por lo contrario, cada día, hermano, le ofendemos, le defraudamos, pecamos, mentimos, hacemos una cantidad de cosas. Pero la Biblia dice que Él se acuerda de que somos polvo. Amén. Dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que en la mañana, ¿cierto? Sale, se pone hermosa, se pone muy bonita y a la tarde es cortada y se seca. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él se acuerda de que somos polvo, de que nuestros días, hermano, pasan rápido. Y a pesar de todo eso, Él, hermano, sin tener necesidad, quiso entregarse por esta iglesia, quiso salvarnos a nosotros, quiso humillarse a sí mismo, porque cuando uno habla de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que el Señor Jesucristo hizo y las decisiones que el Señor tomó, amén. Uno dice, ¿pero por qué hizo eso? Imagínese, Él es Dios. ¿Qué necesidad tenía de crear, que valga la redundancia, criaturas que se dispusieran solamente para ofenderlo? O sea, si usted supiera que sus hijos lo iban a maltratar, lo iban a ofender y que quizás hasta le iban a quitar la vida al final, pues usted dice, no, prefiero no tener hijos. Y eso es lo que muchas personas piensan hoy en día, no, es que tener hijos, ¿cierto? Y sobre todo en esta época. Algunos nos arriesgamos y los tuvimos, pero a unos les ha ido más mal con los hijos que a otros, ¿cierto? Hay gente que ha sufrido mucho de cuenta de los hijos. Entonces, si le preguntaran a esa persona, usted tiene la oportunidad de retroceder el tiempo y decidir no tener hijos, yo creo que muchos dirían, no, yo sabes que más bien no los tengo porque me fue tan mal con ellos. Que otros diríamos, no, yo sí tengo mis hijos porque fueron de bendición para mí. Y otros dirán, a pesar de lo mal que se han comportado, de todas maneras los quiero tener. Habrá diversidad de conceptos, ¿cierto? Pero imagínense el Señor Jesús crearnos a nosotros y Él de antemano ya sabía qué iba a pasar con cada uno, lo que íbamos a hacer. Pero aún así, hermano, decidió venir a salvarnos y la manera como Él se humilló, es que la Biblia habla de la humillación de Dios o de las humillaciones de Dios. Todo lo que el Señor ha hecho ha sido humillante para Él. La Biblia dice, ¿quién como Jehová que se humilla con mirar a la tierra? Con solamente el Señor mirar hacia acá ya es una humillación para Él. Imagínense. Y no solamente miró, sino que vino. Por eso fue que Salomón dijo, sí será verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Porque Salomón miraba todo lo que estaba en el mundo, ¿cierto? Lo que estaba sucediendo, el comportamiento de su mismo pueblo. Y él entonces construye una casa gigante, construye un palacio, construye un templo hermoso y lo quiere consagrar a Dios. Pero al fin y al cabo, hermanos, son 4 paredes y así sean hechas de oro. Si usted compara el palacio más hermoso de la tierra, eso no tiene comparación en cómo será el cielo. Es un rancho ahí, 4 tablas, hermano. ¿Cómo era lo que hay en el cielo? Que Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero entonces, ¿qué será lo que Él consagra para sí mismo? ¿Cómo será lo que Él dedica para sí mismo allá en el cielo? Alabanzas al nombre del Señor Jesús.
Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Nadie en esta tierra, nadie se ha alcanzado siquiera a imaginar cómo es lo que Dios tiene para nosotros. Y si no alcanzamos a imaginarnos lo que Dios tiene para nosotros, entonces cómo es lo que Él ha dedicado para sí mismo. Pero Él dejó eso. La Biblia dice que dejó su trono de gloria. Y cuando Él está sentado en su trono, hermano, todos los seres celestiales vuelan alrededor de Él. Y cómo será de glorioso que ni siquiera se atreven a mirarlo. Usted mira el libro de Isaías, capítulo 6, que habla de los querubines que vuelan alrededor del Señor y ellos tienen 6 alas. Con 2 cubren sus pies, con 2 cubren sus rostros y con 2 vuelan. O sea, no pueden mirar al Señor así, de frente. Por eso el apóstol Pablo dice que el misterio de la piedad es grande porque el Señor fue visto de los ángeles. ¿Y sabe cuándo vieron los ángeles al Señor? Cuando estaba en el pesebre. Y no todos los ángeles lo vieron, apenas una parte, porque en el cielo no lo pueden mirar así de frente. Pero el Señor dejó el trono de gloria. Digo, ¿qué necesidad tenía el Señor de hacer eso? Y haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. O uno lo despojan es cuando le roban. Y no hay nada más, hermano, que produzca impotencia que uno sentirse robado. Que a uno le roben, hermano, o sea, porque lo raponearon, lo atracaron, lo amenazaron, o porque le vieron la cara o le hicieron trampa o sea, de alguna manera le quitaron lo que no era suyo, lo que no era de ellos, ¿cierto? Y uno sentir que lo despojaron de lo de uno, pero despojarse uno mismo. La Biblia dice que el Señor se despojó, o sea, Él dejó el trono de gloria, dejó esa corona, dejó todo lo que tenía allá, la adoración, dejó todo allá en el cielo y se vino para acá. Y dice, pero ¿qué necesidad tenía? Él es Dios. Dios no tenía necesidad de haber creado a nada ni a nadie porque Dios se complace a sí mismo. ¿Cómo será su grandeza que Él se complace a sí mismo? Porque dígame, ¿qué hizo Dios durante todo el tiempo que estuvo solo? Antes de crear nada, no había creado absolutamente nada. Ni ángeles, no había creado, estaba solo, completamente solo. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor solo en el caso hipotético de que pudiéramos hablar del tiempo? Que la Biblia habla de su eternidad, pero lo que nos da a entender la Escritura es que Él se complacía a sí mismo. O sea, Dios no necesita ni a nada ni a nadie para estar bien. ¿Sí me hago entender? En cambio, nosotros sí dependemos de una cantidad de cosas para estar bien. Hay cosas que si no las tenemos, nos sentimos mal. Usted se devuelve de donde sea por su celular. Pero no se devuelve de donde sea por la Biblia. Yo leo en la pantalla. Y no. Pero usted sale de su casa y puede llevar media hora de recorrido hasta 1 hora y dice, el celular se devuelve. Y si no lo tiene, pierde negocios, pierde compromisos, pierde una cantidad de cosas, no se siente bien. O sea, esta semana estábamos reunidos con mi familia y mi papá se la pasó toda la tarde diciendo, el celular, me lo robaron. Lo boté, ¿qué pasó? Papá, seguramente lo dejaste en la casa. Yo nunca lo dejo. Y toda la bendita tarde con el cuento. Hubo que ir hasta la casa y claro, él lo dejó encima de la mesa. No tenía vida porque no tenía el celular. ¿Cierto? Dios no necesita absolutamente nada para complacerse. Nosotros sí dependemos de un poco de cosas. De otras personas, en fin, de lo que sea. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero a pesar de todo eso, hermano, Él deja su trono de gloria, viene, se hace hombre, se hace semejante a nosotros, entrega su vida, muere como hombre, desciende a las partes más profundas, dice la palabra. ¿Qué necesidad tenía el Señor de eso? Es que uno se pone a pensar en Dios, en lo que Él hizo. Por eso es que Juan, cuando habla del amor de Dios, no encuentra una palabra para describirlo. No encuentra una palabra para poder definir o determinar la grandeza del amor de Dios. Y entonces, ¿qué dice?
se limita a decir una palabra ahí que quede como en la imaginación de cada uno. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo así que de tal manera? ¿A qué se refiere? No se refiere a algo tan grandioso que es indescriptible, que no se puede analizar, que no se puede comprender. La Biblia dice, alto es, no lo puedo comprender. Alabanzas al nombre de Jesús. Y el salmista dice, es demasiado conocimiento para mí, no lo puedo comprender. ¿Cómo vamos nosotros a comprender, hermano, la razón por la que Él nos amó y la razón por la que nos ha hecho promesas? Pero la Biblia dice que los que creen en su nombre serán salvos. Y nosotros creemos en su nombre. Entonces no hay razón de que tú te pierdas, porque tú has creído en su nombre. La Biblia habla, hermano, de todas esas promesas que el Señor nos ha hecho, de que nos guarda, de que nos bendice, de que nos prospera, de que nos sana, de que nos perdona, de que nos ayuda, de que nos fortalece, que está con nosotros. ¿Cuántas promesas podemos encontrar en la palabra? De que su sangre nos limpia, nos transforma, de que ahora somos sus hijos. ¿Al son de qué? Al son de que Él quiso. Pues la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ninguno aquí puede venir a decir, hermano, es que yo soy el favorito del Señor. O que Dios me ama a mí más que aquel o que aquel. No, Dios nos ama. Dios nos ama a todos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y a todos nos ha ofrecido la salvación. Y si nosotros permanecemos en su presencia. Y entonces todo lo que tenemos en esta vida material y todo lo que tenemos en la vida espiritual inmaterial, todo eso nos lo ha dado Dios, es con un propósito. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y todas las promesas que nos ha dado. Y Pedro habla de las promesas del Señor como algo precioso. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. Y no solamente preciosas, y usa otro término que es una ponderación. Pero en la Biblia no haya ponderaciones ni exageraciones. En la Biblia todo cabe, porque es Dios el que lo está diciendo. Dice grandísimas, no dice grandes, sino grandísimas. Por ejemplo, cuando el escritor a los hebreos habla de la salvación, no habla de la salvación grande, no dice de una salvación tan grande. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, de una salvación tan grande. Alabado y glorificado sea su nombre. Aleluya. Por ejemplo, cuando Pablo habla del poder de Dios, habla es de un poder que va más allá de lo que se puede comprender. Amén. Habla de la supereminente grandeza de su poder. Así se refiere Pablo al poder de Dios. La supereminente grandeza. ¿Cómo puede uno explicar o comprender algo que es supereminente? O sea, que va más allá de las proporciones, de lo que la mente humana siquiera pueda comprender. Imagínense el tamaño de este planeta. Y podemos nosotros pensar, ¿cuántos litros de agua hay en el mar? Y si el ser humano llegara a determinar eso, porque el ser humano ha determinado cosas, que uno dice, ¿cómo lo harán? Pero bueno, lo han hecho. El ser humano sabe cuánto pesa la Tierra. Usted busca ahí en su amigo Google, ¿cuánto pesa la Tierra? Y le dice, ¿cuánto pesa? Y yo, ¿pero cómo hicieron para pesar? ¿Pusieron una balanza o qué? Siendo que la Tierra está colgada sobre nada. La Biblia dice que la Tierra está colgada sobre nada, ¿cierto? Así le dijo Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la Tierra y cuando la colgaba sobre nada? Entonces, entender la expresión del apóstol Pablo acerca del poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder. Y mire, hermano, vivimos en este planeta y ahí está el mar, y en el mar hay cosas que nosotros no conocemos ni comprendemos. Y hay seres en el mar que no hemos visto. Imagínense que la Biblia habla de un monstruo que se supone que está en el mar, llamado el Leviatán.
que no lo pueden matar absolutamente con nada, que lo único que lo puede matar es Dios. Y Dios lo tiene allá en el fondo del mar dormido y lo tiene reservado para algo que Él quiere hacer. Y entonces, ¿cómo será de grande que Dios, cuando le está hablando a Job acerca de sus limitaciones y de las imposibilidades que el ser humano como ser humano tiene, le dice: pescarás tú al leviatán con un anzuelo? ¿Cierto? ¿Y cómo será? No, usted puede buscar ahí en YouTube el leviatán y eso muestran un poco de monstruos ahí que la gente se imagina cómo era, pero cómo será en la realidad ese animal que haya metido. Y no conocemos, hermano, ni siquiera el mar. Y si comparamos al mar con Dios, la Biblia dice que el Señor mide las aguas del mar en la palma de su mano. Imagínense, ¿cuántos litros de agua hay en el mar? Y todo lo que hay en el mar cabe en la palma de la mano del Señor. Y dice que con esos 3 dedos mide el polvo de la tierra. Es que ahí es donde uno dice, ¿quién puede pintar un dedo de esos? Y la gente es feliz imaginando cómo es el Señor y hacen cuadros y que este es el Señor y lo adoran y que van a adorar si ni siquiera se imaginan cómo era. ¿Quién puede pintar siquiera un dedo de Dios? Y si miramos el universo, mire el cielo en la noche, un cielo bien estrellado. Eso es infinito, hermano. Hermano, usted puede ver estrellas que ya ni siquiera existen. Y usted dice, si no existen, ¿por qué todavía las vemos? Porque la luz se demora mucho en llegar de donde estaba hasta donde nosotros estamos. Entonces es posible que cuando la luz llegue aquí, la imagen de la estrella, ya la estrella ni siquiera existe. ¿Usted no le ha pasado que usted escucha un ruido muy lejos, pero cuando el ruido llegó a donde usted, ya hacía mucho tiempo se había generado? Por ejemplo, mire una noche, una tarde de tormenta, usted mira un rayo, usted ve el rayo, ¿y cuánto tiempo se demora en escuchar el trueno? Pasa algo de tiempo, porque, pero cuando usted lo escucha, ya el rayo no existe porque ya desapareció. Y así es la grandeza de Dios. Y alguien así tan grande, ¿qué necesidad tenía de amarnos y de hacernos promesas? Definitivamente la gracia es algo inmerecido. ¿Y cuál es el propósito de eso? Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Porque en nosotros opera, hermano, un poder que va más allá de lo que el ser humano pueda entender. En nosotros opera un poder que va más allá de lo que el ser humano pueda comprender o quizás, hermano, querer analizar o meter a un microscopio y estudiarlo. Y todo esto lo tenemos solamente a través de la fe, pero no cualquier fe. Pedro está diciendo una fe preciosa. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Creo que, hermanos, para este año tenemos trabajo. Y es dedicarnos, hermano, a perfeccionar nuestra fe. Y perfeccionamos la fe, hermano, en la medida en que nos acercamos a Dios. En la medida en que buscamos su palabra. En la medida, hermano, en que nos aprendemos a depender de Él. Porque nuestra falla, hermano, es que dependemos muy poco de Dios. Siempre acudimos a otras cosas antes que acudir primero a Dios. No le estoy diciendo que no se tome la pastilla, no, tómela. Pero de acuerdo a su fe. Yo fui pastor de un hermano y a él lo operaron de corazón abierto y no le estoy diciendo que haga esto. Solamente le estoy contando, porque la fe suya puede que no sea como la del hermano. Puede que a usted le funcione o puede que no. Y puede que Dios a usted lo quiera sanar o puede que no lo quiera sanar. Pero cada persona tiene un nivel de fe. Al hermano lo operaron de corazón abierto. Una cirugía muy delicada, estuvo muchas horas en cirugía, estuvo hospitalizado como 15 o 20 días. Finalmente lo mandaron a la casa y por allá como a los 4 o 5 meses después de que lo habían operado, él tenía que tomar muchos medicamentos. Y una vez se me acercó y me dijo, pastor, yo no volveré a tomar pastilla. Y
yo, viejo, ¿cómo le ocurre? Te operaron de corazón abierto, tu vida depende de eso. Y me dijo, no, mi vida depende del Señor. Y yo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Y me dijo, sí, pastor, no vuelva a tomar pastillas. Si el Señor me quiere llevar, me voy con Él, ya listo, estoy. Mañana me voy, ahorita mismo me voy. Y si me quiere sanar, que me sane. Y yo, uy, este muchacho, ¿yo qué le digo? Me puso entre la espada y la pared porque o afecto su fe o lo respaldo, y si lo respaldo me muere. O sea, yo me vi en una situación, en una encrucijada que me puse sin saber qué decirle. A lo último le dije, mi hijo, pues, si usted está tan seguro, hermano, hágalo. Hermano, no se volvió a tomar una pastilla. Y después de eso vivió por ahí 5 o 6 años. El hermano sí partió con el Señor, pero no por eso, no más adelante, por otra situación. Murió, ¿cierto? Pero no se volvió a tomar una pastilla y después de eso duró como 5 o 6 años el hombre y no se volvió a tomar. Y vuelvo y le digo, no haga usted eso. No le estoy diciendo que haga eso, no. Porque usted dirá, el pastor dijo que no tomáramos. No, yo no estoy diciendo. Le estoy contando el testimonio de una persona que quiso acercarse a Dios de tal manera y quiso fue depender del Señor y no de... Pero él sabía. Y él me dijo, pastor, si el Señor me quiere llevar, me voy con Él, no tengo problema. Y si me quiere sanar, que me sane, pero que sea Él el que tome la decisión. Yo no quiero tomar más estos medicamentos. Mire la fe de ese hombre. Pedro está hablando de una fe preciosa. ¿Hasta dónde alcanza tu fe? Para creer en las promesas, porque si nosotros creemos en una promesa del Señor, ¿por qué no creemos en la otra? ¿Por qué creemos unas cosas y otras no? Si finalmente el Dios que tenemos ni siquiera es poderoso, es todo poderoso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Es todopoderoso. Qué bueno que nosotros este año nos dediquemos, hermanos, a trabajar en eso, en nuestra fe. Y entendiendo el propósito de la fe. Porque el propósito de la fe no es sanarnos de una enfermedad o conseguir empleo, que me aumenten el sueldo o que me gane la lotería. No, ese no es el propósito de la fe. El propósito de la fe es agradar a Dios. Puede que la fe tenga muchos propósitos, pero su eje principal y la esencia de la fe es agradar a Dios. Entonces yo no voy a agradar a Dios porque simplemente diga, no vuelvo a tomar pastillas y si me muero que me muera. Bueno, eso lo hizo el hermano. Pero yo creo que yo perfecciono mi fe cuando todo lo que hago, digo o pienso, lo hago solamente con el deseo de que Él sea glorificado, de que Él sea exaltado, de que Él sea reconocido. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, después de que resucitó, les dijo, toda potestad me es dada. Yo he pensado en eso. El Señor, ¿por qué dijo eso? ¿Será que antes de su resurrección el Señor no tenía potestad? ¿Será que Él empezó a ser Dios solamente cuando vino a través de María? ¿Será que antes de Él no tenía potestad? Porque el Señor dijo, toda potestad me es dada. O sea, Él no tenía potestad y alguien más grande que Él vino y le dijo, toma aquí potestad, te doy una porción o te doy mucha o te doy poquita. Y uno cuando piensa de esa manera en la palabra de Dios y cuando uno comienza a cuestionar en la palabra de Dios, no cuestionar, sino analizar, y uno comienza a hacerle preguntas a la misma palabra y a buscar la respuesta. ¿A qué se refería el Señor? Alguien le dio potestad, alguien le dio permiso, alguien le dio autoridad, porque potestad es como eso. Podemos pensar que potestad es que le dieron algo de poder, de autoridad. Bendito el nombre del Señor. Pero también pienso, o realmente qué es lo que quiere decir la Escritura. Porque yo soy muy dado a eso en la palabra. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que quiere decir. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Lo que el Señor quiso decir no era que Él no tenía potestad, no que no tenía autoridad, sino que ahora en su resurrección esa potestad le es reconocida. Porque los hombres la habían desconocido. Porque el mismo diablo la había desconocido.
Porque cuando Lucero quiso, hermano, subir al trono de Dios y ser semejante al Altísimo, era porque no tenía ni idea del poder real que tenía Dios. ¿Qué le hizo pensar a Lucero que podía subir hasta el cielo, hasta el trono de Dios y ser semejante al Altísimo? ¿Qué le hizo pensar a él eso? Se creyó tan grande que ignoró la grandeza del Señor. Y entonces desconoció su grandeza, su poder y su potestad. Pero ahora, hermano, la Biblia dice que Cristo Jesús en la cruz del Calvario exhibió públicamente a todos aquellos que no habían reconocido su grandeza y su poder. Entonces, cuando el Señor dice toda potestad me es dada, está diciendo toda potestad me es reconocida. Alabanzas al nombre de Jesús. O sea, toda criatura tuvo que volver al Señor a darle la gloria a Él. Menos el hombre. Menos el hombre. Hasta el diablo, hermano, tuvo que reconocer ahí su grandeza, la grandeza del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo derrotó y lo exhibió públicamente. Eso de que el diablo mató al Señor en la cruz del Calvario, esa es la mentira más grande del mundo. Que cuando el Señor estaba en la cruz, que el diablo estaba por allá burlándose, eso sí que es más mentiras todavía. Porque el diablo no quería que el Señor fuera a la cruz, porque sabía que en la cruz lo iba a derrotar. Y cuando el Señor estaba en la cruz, el diablo estaba debajo de una piedra, gimiendo muerto del miedo. Y desde antes del Señor nacer, ya quería impedir su nacimiento. Quería matarlo cuando fue niño. De adulto quiso matarlo de otras maneras. ¿Pero por qué? Porque no quería que el Señor fuera a la cruz. Bendito el nombre del Señor. Y quiso finalmente usar a Pedro. Señor, que eso no te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El Señor vino a morir a la cruz porque Él quiso, porque le plació, porque se lo propuso, porque fue su beneplácito, porque fue su voluntad. Nadie lo obligó. A Él no lo mataron. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Hizo lo que hizo. La Biblia dice en el libro de Isaías, hermano, y lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Y saber que todo eso lo hizo por usted y por mí. Que todo eso lo hizo para que nosotros tuviésemos promesas preciosas, grandísimas. Y que a través de todo eso pudiésemos heredar la naturaleza divina. Y teniendo la naturaleza divina, de alguna manera el Señor nos está extendiendo un derecho a su gloria, a su presencia, al reino de los cielos, a la vida eterna, a la salvación, a un nuevo cuerpo glorioso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero para eso dice la Biblia que debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Preciosas y grandísimas promesas. Vamos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.